Recientemente una profesora judía de la Universidad de Tulane, una universidad bastante prestigiosa en Luisiana, publicó un artículo en el New York Times. Ella se llama Iliana Horowitz, ¿no? Horowitz es un apellido reconocidamente judío en los Estados Unidos. Y en este artículo es muy interesante porque aunque ella es la responsable de estudios hebreos y de sociología en Tulane University, o sea que está, digamos, centrada específicamente en su religión, en la religión judía, ella, sin embargo, como socióloga, investiga cuál es el impacto de la religión en los estudiantes, ¿no? En los estudiantes universitarios. O sea, qué efectos tiene, por qué desciende la práctica, qué pasa con los que dejan de practicar su propia religión, y estudia la religión en general, no solamente el caso de la religión judía, que es obviamente minoritaria, ¿no? Y ella escribió un libro interesante que se llama God, Grades and Graduation, ¿no? En español sería Dios, calificaciones y graduación, o sea, completar los estudios universitarios, ¿no? Y una de las cosas que ha observado Horowitz es que en Estados Unidos y en Canadá, el número de varones que está abandonando la universidad sin concluir sus carreras es creciente, ¿no? Y hay muchas razones por las que se especulan que esto sucede, ¿no? Van desde la explicación de que los varones siguen teniendo la responsabilidad principal de cubrir necesidades económicas, ya sea porque han tenido un hijo, ya sea porque están comenzando un matrimonio, ya sea porque son responsables principales, o se espera, digamos, que sean responsables principales del bienestar de sus papás. Si sus papás, alguno de ellos se ha enfermado o digamos, cualquier problema o incluso tragedia en la familia, ¿no? Pero existe también otras teorías diciendo, mira, muchísimos de los jóvenes que salen de la universidad no tienen que ver con que tengan una necesidad económica, sino que simplemente se sienten perdidos en la universidad. Hay un estudio al respecto, ¿no?, de cómo se sienten los varones. Se sienten perdidos, se sienten no conectados y tienen sienten una seria falta de modelos masculinos a seguir. Y entre los jóvenes de clase media baja, ¿no?, menos de 1 de cada 5 termina los estudios universitarios, ¿no? Y resulta que esto está generando una brecha muy grande entre las mujeres que terminan la universidad y los varones que terminan la universidad. Y esto, digamos, la autora puede decir, mira, puede parecer una especie de victoria femenina, ¿no?, de que las mujeres ahora están siendo más educadas que los varones, pero ninguna brecha es buena, ¿no? Sociológicamente, para la sociedad, ninguna brecha es buena, porque lo que está pasando es que muchas mujeres que han terminado la universidad tienen expectativas de casarse con alguien que ha terminado la universidad, ¿no? Por una cuestión de sintonía, de cultura y de expectativas de ingresos económicos también. Entonces, el número de mujeres que no están encontrando varones, porque la proporción se ha desestabilizado, muchos menos hombres que terminan la universidad, está creando problemas actuales y va a crear problemas mayores en el futuro.
Pero resulta que Horwitz ha encontrado un grupo de varones que tienen éxito en la universidad, a pesar de provenir de familias para las cuales es muy difícil pagar la universidad, porque no tienen los fondos, son clase media baja o son relativamente pobres, y eso significa que si los varones van a estudiar en la universidad, sus hijos varones van a estudiar en la universidad, lo van a hacer pagando un precio alto, digamos, ¿no? En el sentido que van a tener que endeudarse hasta el cuello, que es un problema creciente en Estados Unidos, las deudas de estudios. Y sin embargo ha encontrado un grupo en la que los varones son resilientes. ¿Y cuál es ese grupo? Y el único grupo que desafía todas las estadísticas, en sus palabras, son los varones de clase trabajadora que crecen en una comunidad de vida religiosa. Cualquier religión, pero de práctica religiosa, ¿no? Entonces, aquí Horwitz y Lana Horwitz cuenta algo muy interesante, y la cito, ¿no? Dice: como socióloga que estudia la conexión entre educación y religión, yo seguí las vidas de 3.290 jóvenes entre el 2003 y el 2012, utilizando una técnica de sondeo y de entrevistas obtenidas por el Centro Nacional de Estudios de Jóvenes y Religión, ¿no? Y luego comparé estos resultados, o sea, lo que veía en estos jóvenes, con la información que existe en el Centro Nacional de Datos de Estudiantes en el 2016, que es un centro oficial que recoge las estadísticas de los jóvenes que están estudiando en la universidad. Cuánto avanzan, cuánto no avanzan, qué promedios, cuáles son las carreras que más estudian, las carreras que están decreciendo en interés, las carreras que están creciendo en interés, o sea, todos los datos que se pueden imaginar. Y entre ellos también el número de hombres y de mujeres que van progresando, ¿no? Y en esta investigación, dice ella, estudié la relación entre los jóvenes que han tenido un crecimiento religioso y la influencia que este factor religioso, la práctica religiosa, estar involucrados con su religión, ha tenido en su educación. Las calificaciones, las notas, digamos, que han sacado, a qué universidades terminaron asistiendo y cuánta educación superior, o sea, universitaria, son capaces de completar, ¿no? O sea, si se quedan a la mitad, si avanzan, si siguen con grados más altos, ¿no? Y mi investigación, dice ella, se centró en denominaciones cristianas de distinto tipo, ¿no? O sea, evangélicos, católicos, fundamentalistas, etc. ¿Por qué? Porque aunque yo soy judía, estas denominaciones son las más prevalentes en los Estados Unidos. Y dice: los efectos sobre los jóvenes varían de acuerdo a clases sociales. Aquellos que son de clase alta y que pueden financiar la educación de sus hijos, etc., no hay mucha diferencia entre quienes son religiosos y quienes no son religiosos. Pero los que provienen de familias trabajadoras, o sea, acá estamos hablando de clase media baja, ¿no? Independientemente de su raza, o sea, blancos, hispanos, afroamericanos, que estuvieron que han estado involucrados en su iglesia y que creen firmemente en Dios, tenían el doble de posibilidades de completar un grado universitario comparado con los jóvenes que son moderadamente religiosos o que no son religiosos, ¿no? Y ojo, dice ella, los jóvenes religiosos no son más inteligentes. Entonces, ¿por qué se desarrolla mejor que los otros jóvenes que no tienen creencias religiosas o que tienen creencias religiosas un poco más flojas? Entonces,
ella dice, no vamos a encontrar una solución definitiva, una respuesta definitiva a cómo interactúa exactamente la religión para ser los mejores estudiantes, ¿no? Entonces, es difícil conocer la causa, por qué un joven religioso es 2 veces más exitoso que cualquier otro joven en su carrera universitaria, incluso si provienen de clases medias bajas donde el índice de graduación es menor. Pero ella dice, sí hay 2 conclusiones que son muy importantes. Primero, todos los intelectuales norteamericanos que creen, y esto no es solamente en Estados Unidos, por eso lo comparto, porque esto sucede también en nuestros países, ¿no? Pero toda la élite que creen que para ser mejor estudiante universitario hay que ser agnóstico, ateo, abandonar la religión, este es un dogma que no tiene fundamento en la realidad. Los jóvenes religiosos son mejores estudiantes y avanzan más lejos en proporción de 2-1. ¿No? ¿Okay? Porque ahí están los números. Lo que sí tenemos son los números. Exactamente la causa, ¿no? Cómo ha funcionado internamente, esas no las tenemos. Pero en sus palabras, esa creencia no tiene fundamento en la evidencia y es irracional. Y lo segundo que podemos ver es que los números son claros. Ellos tienen un desarrollo mejor. Y cuenta el caso de un joven que vive en Jackson, Mississippi, ¿no? Mississippi es el estado más pobre de los Estados Unidos y Jackson es una de sus ciudades. El que vive a las afueras de Jackson definitivamente viene de una clase trabajadora, en el mejor de los casos, empobrecida con certeza, ¿no? Y cuenta este caso de cómo este joven ha enfrentado no quiero aburrirlos con los detalles, pero es una historia interesante de cómo este joven, por su convicción religiosa, por su fe, es más perseverante, es más capaz de sobrellevar contrariedades, problemas, dificultades, etc. Y es más optimista respecto de su futuro, ¿no? Y él dice, John, y ella dice, le he cambiado el nombre, ¿no? O sea, los casos que estoy contando acá, todos son nombres ficticios para no, involucrar a nadie que no quiere estar involucrado. Pero este es el caso de cómo la religión tiene un efecto positivo en el rendimiento de los estudios, y es, en este caso, para los varones de origen humilde, uno de los elementos más igualadores con las mujeres en términos de rendimiento universitario. Para los que me han seguido saben que yo frecuentemente menciono estos temas, ¿no? O sea, menciono la diferencia que hay entre esta formación, ¿no? En el contexto religioso y la mejora en rendimientos de distintos tipos. El año pasado, por ejemplo, compartí con ustedes un estudio sociológico de quienes se habían visto menos afectados de problemas psicológicos o psiquiátricos, depresión, ansiedad, etc., durante la pandemia. Y los que se habían desempeñado mejor eran las personas con creencias religiosas. Entonces, me parece importante ver que la sociología confirma lo que los católicos ya sabemos. La fe es una enorme fuente de esperanza, porque es la virtud teologal que está ligada con la verdadera fe, así como está ligada con la caridad. En consecuencia, quienes afirman que la religión es un problema que debilita de alguna manera a las personas, como dice esta investigadora, no tienen ningún sustento en la realidad y es básicamente un prejuicio. Que tengas un buen día.